Hay quienes están pasando por una pérdida de un ser querido muy reciente y estas fechas pues son algo tristes. Habrá quien está angustiado porque no tiene los recursos para los regalos y empiezan a pasar la tarjeta cuantas veces se necesite para comprar regalos que luego en enero hay que estar sufriendo, pero eso es parte de una celebración que se hace humana, ¿verdad? Siendo humanos. Pues en esta mañana yo sé que muchos, los niños son los que anticipan mucho, ¿no? La mañana de Navidad, por los regalos, ¿verdad? Y este tiempo es un tiempo de espera también, así como cuando iban a nacer Jesús hubo un tiempo de espera y un tiempo muy largo porque su nacimiento fue predicho muchísimos años antes de su venida, pero fue un tiempo de espera y muchas personas se prepararon para esta venida. Entonces, y a esta temporada se le dan llamársele la temporada de Adviento, ¿verdad? La temporada de preparación para la venida de nuestro Señor Jesús. Así que, pues, también es tiempo de espera para poder abrir los regalos. Pero en esta mañana yo les quiero hablar de unos regalos que podemos abrir antes de la Navidad. Así que vamos a ver, hay regalos que se pueden abrir antes de que sea Navidad. Bueno, no sé si se ve muy bien atrás, pero aquí podemos ver unos regalos, ¿verdad? Y está saliendo ahí un contenido maravilloso. Entonces, ese es el tema del mensaje el día de hoy. En Lucas 2:30, donde se está narrando, Lucas con detenimiento y con mucho detalle, a diferencia de los otros evangelios, narra con mucho detalle cómo fue que María se entera que ha sido elegida para llevar en su vientre a Jesús. En Lucas, en el versículo 30 le dice: entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y me gustaría que nos enfocaran aquí, ¿verdad? Pues imagínate tú si fueras pues así un ser humano común y corriente como ella, y de pronto ves aquella luz o aquella figura sobrenatural, pues claro que te va a dar miedo, ¿verdad? Y a lo mejor no sé si ahora les daría miedo a algunos jóvenes y niños que están acostumbrados a ver en la tele muchas cosas más sorprendentes, pero para ella, que no tenía ni tele, ni Netflix, ni nada de eso, entonces para ella sí, el ver aquella aparición fue motivo de susto, ¿no? Y el ángel le dice, no temas, María. Entonces, con esto vamos a pasar al primer regalo que nosotros podemos abrir antes de la Navidad. Y es el regalo que tenemos y que Dios nos da de la libertad del temor. Nosotros como seres humanos le tenemos miedo a muchas cosas, ¿verdad? Hay quien le tiene miedo a las arañas, yo le tengo miedo a los accidentes, hay quien le tiene miedo a los ratones, pero hay otra clase de miedo y pues esos miedos pues está como que fácil, nada más no te les acercas a las arañas, tratas de ir con cuidado, pero pues los accidentes suceden. Pero hay otro tipo de temores contra los que nos sentimos totalmente indefensos, ¿verdad? Entonces, tenemos el miedo al futuro, ¿verdad? El miedo al futuro. La mayoría de las personas nos preguntamos qué va a pasar en unos años, qué va a ocurrir más adelante, qué tal si se me muere un ser querido, qué tal si no tengo dinero para esto, qué tal que pierdo mi salud, qué tal, y siempre estamos pensando con incertidumbre acerca del futuro, ¿verdad? Entonces podemos llegar a experimentar ese miedo al futuro. Quien se va a casar, ¿qué tal que mi matrimonio fracasa? ¿O qué tal que no encuentro novio? ¿O qué tal? Y siempre están las personas con esa incertidumbre acerca de lo que viene adelante, ¿verdad? El miedo al futuro es lo mismo que la preocupación, ¿verdad? Y preocupación, como su nombre lo indica, antes de la ocupación. O sea,
me estoy angustiando antes que las cosas sucedan, ¿verdad? Entonces nosotros como humanos podemos tener miedo al futuro. Otro miedo que también está muy arraigado es, nomás que aquí quién sabe qué pasó, pero aquí nos dice en Mateo 6:25, Jesús nos está dando el regalo de librarnos del temor al futuro. Y nos dice en su palabra, en Mateo 6:25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, no se estén angustiando, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y nosotros hemos escuchado tantas veces y hemos leído este versículo y decimos, pues sí, o sea, sí creo que es cierto, pero hay ocasiones en nuestra vida donde ese conocimiento lo tenemos que llevar a la práctica. ¿Y cómo lo llevamos a la práctica? Pues tratando de no angustiarnos, o sea, estar enfocándonos en de dónde viene nuestra provisión, quién está al tanto de nuestras necesidades, y entonces ahí es donde nos aferramos a esa provisión de Dios, ¿verdad? A ese regalo de no tener temor de lo que nos puede traer el futuro. Y continúa Mateo 6 en los versículos del 32 y 33 y dice, porque los no creyentes, o como dice aquí paganos, ¿verdad? Pero a mí me gusta más llamarlos no creyentes, andan tras todas estas cosas, o sea, tras todos esos afanes. Y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Y si yo le pregunto a cada uno de ustedes, casi todos me podrán decir que hubo alguna ocasión en su vida donde de no tener nada o de no tener el recurso para alguna necesidad, y de pronto así, por decir entre comillas mágicamente, aparece el recurso, ¿verdad? Ya les comentaba yo de nuestro hijo, ¿verdad? Que hubo necesidad de practicarle una cirugía en la mano, y pues no teníamos el dinero para la cirugía, y no teníamos tampoco el dinero para la refacción, le digo yo, ¿verdad? Para la placa que tenían que ponerle en la mano. Y de pronto eso te puede causar muchísima angustia, ¿verdad? Y a mí me empezó a causar angustia, pero entonces dije, bueno, de todos modos no tengo, pues ¿para qué me preocupo? Pero tú, Señor, sí sabes que es algo necesario. Y el Señor, mediante personas, hizo provisión, y no tuvimos que pagar ni la cirugía ni la placa. Y Dios está segura estoy que Dios bendice a esas personas, ¿verdad? Entonces, pero Dios hizo esa provisión por su mano, porque ahí, pues ¿quién más intervino, verdad? Más que Él, ¿no? Y poniendo también en el corazón de las personas ese deseo de ayudar. Entonces, Dios, si nos está diciendo, yo soy el que te veo, como se acuerdan del nombre de Agar, quería decir el Dios que me ve. Bueno, yo soy el Dios que te ve, yo soy el Dios que sé tu necesidad y me acuerdo de ti. Cuando dice me acuerdo de ti, soy el Dios que actúa a tu favor, ¿verdad? Entonces aquí esto por sí solo debería librarnos del temor, porque es un regalo que Dios nos está dando. Otro temor muy arraigado es aquí en este mismo punto, Mateo 6:34 dice, por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Dios se encarga de nuestros mañanas. Nuestros mañanas están en Él, porque Él dice que Él nos tiene en el hueco de su mano, ¿verdad? En un sentido figurado, cuando tú tienes algo en el hueco de tu mano, sabes que Él está pasando a lo que tú tienes aquí, ¿verdad? Y lo tienes protegido, guardado, y lo llevas descansando en tu mano. Y dice Dios que Él tiene nuestra vida escondida y que nos tiene en el hueco de su mano.
Y llegamos, ¿verdad? Nomás que, bueno, afortunadamente no se ve bien, pero llegamos aquí. El miedo a la muerte. Casi todos los seres humanos le tememos a la muerte. Es una condición natural, no saber qué hay más allá, o si hay algo. ¿Qué tal que creyó esa persona toda la vida que no había nada después de la muerte, que ahí terminaba todo? Pero siempre ha de tener por ahí la incertidumbre. ¿Qué tal que sí hay algo después de la muerte? Y las personas tienen miedo a la muerte, tienen miedo a morir, ¿verdad? Pero entonces aquí el Señor nos dice, porque él vivió esa situación, por ejemplo, ¿se acuerdan que él era muy amigo de esta familia de Lázaro, ¿verdad? De sus hermanas Marta y María. Y ellas estaban muy atribuladas porque su hermano había muerto. Y entonces hasta le dijeron, Señor, es que si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, ¿verdad? Y Jesús les dice, es que esto ocurre para gloria, ¿sí? Y entonces vemos aquí, muere Lázaro, Jesús llega 4 días después al lugar, y entonces ocurre ese milagro, ¿verdad? Él produce ese milagro, que Lázaro resucita y les dice, yo soy. ¿Se acuerdan? Ese es uno de los nombres de Dios. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y ninguno de los que viven y tienen fe en mí morirá para siempre. ¿Crees esto? Estamos leyendo Juan 11, 25 y 26, ¿verdad? Jesús nos está diciendo, ninguno de los que cree en mí va a morir para siempre. La muerte física es la transición a otra etapa, ¿verdad? Nosotros no vamos a morir para siempre, es lo que nos está diciendo Jesús. Entonces, muchas veces el temor a la muerte es porque también nos aferramos a muchas cosas de esta vida, ¿verdad? Yo digo, cuando mis hijos estaban más pequeños, yo decía, no, es que no me quiero morir ahora porque ¿qué va a ser de mis hijos? Y era una angustia que yo tenía, hasta en una situación que me vi enfrentada, un tiempo donde pensaban los médicos que yo tenía cáncer, y entonces yo me vi enfrentada con eso y dije, ¿qué va a ser de mis hijos? Hasta que vi que dije yo, como dijo Juan Gabriel, en este mundo nadie es indispensable. Si yo no estoy, mis hijos van a seguir creciendo, viviendo, comiendo, casándose y dándose en casamiento, ¿verdad? O sea, si yo estoy o no estoy, la vida sigue. Quizá van a estar, a lo mejor no como yo los tendría, pero diferente, pero van a estar en esta vida, ¿verdad? O qué va a ser de mi esposo. No me preocupaba tanto, ¿verdad? Porque pues luego ocurren cosas, ¿verdad? Entonces pero dije, bueno, ya no voy a saber, ¿verdad? Espero. Entonces, bueno, y entonces eso me hizo ponerme a pensar gracias. Con esto yo ya estuve pensando y dije, bueno, es cierto. O sea, ¿por qué tengo miedo de morir? ¿Por qué tengo miedo de morir? Y llegué a la conclusión ahora, y sigo teniendo miedo de el dolor físico. Eso es mi miedo nada más. El irme, yo ya sé que me espera lo mejor, pero pasar por dolores, por la enfermedad, a eso la verdad yo sí le temo. Pero ¿qué va a ser de mí después de la muerte? Gracias a Dios tengo la seguridad de dónde voy a estar y con quién. Entonces, pues ese es un regalo que nosotros podemos abrir cada que nos angustiemos por eso. Es un regalo. A veces recibes el regalo, lo abres y ahí lo dejas, ¿no? Pero ese es un regalo que podemos estar abriendo cada ratito, ¿verdad? Cada que nos vengan pensamientos de angustia por el futuro o de miedo a la muerte, hay que ir y abrir el regalo otra vez, ¿verdad? El regalo ahí está, pero nosotros a veces se nos olvida que está ahí. En el Salmo 27:1 dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién podré tener miedo? El Señor defiende mi vida. ¿A quién habré de temer? 27:1, Salmo 27:1. Ahí está. O sea, el Señor es quien me defiende.
¿A quién debo temerle? El enemigo de la muerte ya fue vencido. El enemigo del pecado también. Entonces, pues ahí está, ¿verdad? Hay que seguir abriendo ese regalo de la libertad del temor. El segundo regalo que podemos abrir antes de la Navidad es el gozo de la salvación. El gozo de la salvación. Ese es el segundo regalo. En Lucas 2:10, el ángel les dice: les traigo nuevas de gran gozo. Nuevas de gran gozo. En Lucas 2:10. Y continúa diciendo en Lucas 2:11, dice: hoy en la ciudad de David ha nacido el Salvador, que es el Mesías y el Señor, y acostado en un pesebre. Hoy ha nacido el Salvador. Y se supone que la Navidad nos trae gozo, ¿verdad? Se supone que es un tiempo de mucha alegría, de armonía y todo. Pero como les decía en la introducción, a veces no sucede esto. No sé si alcanzan a ver, pero aquí la familia están tratando de tener la cena de Navidad, pero el pavo está quemado. Y ya unos están así como de, ay, no, gracias. Como dicen mis hijos, no, gracias, abuelita. O sea, no están viendo con desagrado su cena. A veces hay desacuerdos hasta por las cosas más insignificantes, ¿verdad? No, pues es que yo quería que hiciéramos pavo, no, yo quería que hiciéramos lomo, no, yo quería que hiciéramos pozole. O sea, y se hace el desacuerdo. O porque, no, pues porque siempre en casa de tal hermana, no, yo quería que fuera en mi casa. En fin, y cosas nos roban la felicidad, nos roban el gozo, ¿verdad? Cuando estamos estresados, cuando estamos cansados, nos roba el gozo, nos roba el gozo. Y es porque tenemos entonces que venir y volver a abrir nuestro regalo, el gozo de la salvación. Yo ya tengo lo más importante que estas cosas físicas que me agobian ahora, que no tengo dinero para los regalos. Bueno, ¿querrá Dios que me endeude y gaste un dinero que no tengo? Primero sí voy a estar bien contento cuando abra el regalo, pero en enero ya como que va bajando el contento, ¿verdad? Cuando haya que pagar las tarjetas. Entonces, no nos sintamos agobiados, al contrario, enseñemos a nuestra familia a decir, bueno, y de veras, de verdad tenemos muchos privilegios. Durante el año podemos tener esa blusa, ese suéter, esos zapatos o lo que sea que pensáramos regalar, ¿verdad? Hay regalos, tenemos bienes todo el año. ¿Por qué tendremos que angustiarnos porque no los tenemos en esta fecha, ¿verdad? Entonces, hay que abrir el gozo. ¿Cuál es el gozo mayor durante esta fecha? Pues que recordamos, conmemoramos el nacimiento de nuestro Salvador, ¿verdad? ¿Por qué entonces a veces la Navidad se transforma en algo que se sufre, en lugar de estar con algo que te alegra? Pues porque la humanidad está infectada de un virus mortal, ¿verdad? Del virus del pecado. Y por eso, habiendo pecado, pues ¿qué hay? Iras, disensiones, borracheras, lujuria, y nombren, ¿verdad? Ahí los que ya sabemos todo lo que hay. La humanidad entonces está infectada de este virus y está sufriente porque vive las consecuencias de estar infectada de este virus. Pero hay una cura y es lo que tendríamos que estar celebrando, que la cura ya vino. La cura ya vino. Y la cura en Mateo 1:21 dice, y lo llamarás Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y a veces no, si nos ponemos a pensar, ¿cómo que me salva de mis pecados? A veces pensaríamos que nos salva de las consecuencias de nuestros pecados, pero no, nos salva, es decir, esos pecados a los que creemos ya no nos son tomados en cuenta.
pero de que tendremos que vivir las consecuencias de nuestras acciones, eso es ineludible, ¿verdad? Eso ahí está. Entonces, los cristianos también pecamos, pero ya no pecamos a gusto, ¿verdad? Ya no, porque ya uno sabe lo que tiene que hacer y tienes el Espíritu Santo para convencerte de que estás obrando mal, ¿verdad? Entonces, nosotros, el gozo de saber que ya no pesa sobre nosotros ninguna culpa, eso bastaría también para alegrarnos, ¿verdad? Ya no más ir cargando mi culpa, irme sintiendo, híjole, es que hace 20 años le contesté a mi mamá y le lastimé y le dije, híjole, a lo mejor ya en ese tiempo te tocó vivir las consecuencias. Algunas personas ya no tienen dientes, pero cuando les contestan a los papás, ¿verdad? Les tocó vivir la consecuencia, pero Jesús ya no te lo toma en cuenta. Jesús no te toma en cuenta los pecados cuando tú crees y te aferras a ese Jesús que te salva. Cuando se les dijo a los judíos que iba a venir el Salvador, pues ellos brincaban de alegría, ¿verdad? Porque ellos pensaban que iba a venir aquel que los iba a librar del yugo romano. O sea, ya no más iban a estar entregando sus pobres ganancias a Roma. Ya no más iban a sentirse oprimidos, vigilados, hostigados y avasallados por un pueblo extranjero, dominante, poderoso. Ya iban a ser libres de los romanos. Y por eso para ellos era motivo de gran alegría la esperanza en ese Salvador. Pero resulta que ese Salvador iba a venir no a salvarlos del yugo romano, ¿verdad? En Juan 1, del 10 al 13 leemos, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Y en el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. En el versículo 13 de Juan 1 nos dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, ¿verdad? Nosotros somos hijos de Dios por su voluntad. Cuando nace ese bebé Jesús que creció y vivió, Él vino a traer consigo el regalo de adopción de parte de Dios en su familia, ¿verdad? Ahora ya formamos parte por adopción de la familia de Él. También vino a traer el gozo del perdón de los pecados y el gozo de un nuevo comienzo en la vida. Si tú eres una persona que vienes cargando cosas del pasado, que traes heridas, que traes situaciones que has vivido, consecuencias de tus acciones, y estás cargado y atribulado, ya no más, ya puedes empezar una nueva vida, porque Dios ya te adoptó en una nueva familia. Entonces tú puedes ir por la vida como cantábamos, ¿verdad? Alegre voy cantando en el camino de la vida y la verdad. Ya no necesitas estar cargado de esas culpas y de esos dolores y de lo que sea. Tú ya puedes empezar una nueva vida. Y aunque a veces podamos tener tropiezos, siempre hay lugar para regresar. Siempre hay lugar para volver a comenzar. Y ese gozo en nosotros es algo que se ve. Aquí en la ilustración aparecen unos hombres que durante la fiebre del oro, ellos se acuerdan que se iba mucha gente a todos esos lugares y entonces se la pasaban todo el día colando ahí las aguas de los ríos buscando oro. Y eran muy pocos los que lo encontraban, pero muchos los que lo buscaban. Entonces hubo un grupo de hombres
que invirtieron todo lo que tenían y se fueron a buscar el oro. Y algunos de ellos murieron en el camino, otros murieron a veces hasta de hambre y del frío, porque eran también lugares muy fríos y muy hostiles. Pero hubo un grupo de hombres que quedó, y entonces estos, de pronto uno de ellos encuentra una pepita de oro y dijo: ahora sí, ya lo hicimos, encontramos oro. Pues no le digan a nadie, porque entonces van a venir y van a quitarnos el oro. Entonces regresan, tienen que regresar al pueblo más cercano porque les faltaba equipo para poder explotar esa veta que habían encontrado. Y cuando van y compran el equipo, a su regreso van viendo que los iban siguiendo como 300 personas a donde ellos iban. Y dicen: pero ¿cómo se dieron cuenta si nosotros no le dijimos a nadie? Pues porque en sus caras se notaba el gozo, ¿verdad? Entonces, así nosotros, el cristiano va por la vida con un gozo que no depende de las circunstancias. Es un gozo que viene de tener a Jesús viviendo en nosotros, independientemente de lo que estemos pasando, ¿verdad? Si alguien ahora está pasando por el dolor de la pérdida de un ser querido, y es pérdida para nosotros, pero ganancia para Dios, porque regresa lo que Él me mandó a este mundo, no es más que recogerlo, ¿verdad? Pero si alguien está sufriendo de esa ausencia, bueno, cuando tú tienes fe en Jesús, sabes que esa persona ha regresado a Jesús y que está incluso hasta mejor que tú aquí en la tierra, pero no quita que lo extrañamos, pero contamos con la ayuda de Él para ir sobrellevando esa ausencia que es dolorosa también, ¿verdad? Entonces, Dios nos da la libertad del temor, nos da el gozo de la salvación. Y no tenemos que esperar hasta la Navidad para abrir esos regalos, ¿verdad? Necesitamos la fe, necesitamos creerlo y necesitamos el arrepentimiento, que no es más que cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir. Cuando cambio mi manera de pensar, cuando yo voy conociendo a Dios más cada día, entonces cambia la forma como yo veo las cosas, como yo pienso, y por consecuencia cambia la forma como yo actúo, ¿verdad? Entonces no tienes que esperar hasta Navidad, hay que ir y abrir ese regalo, y yo diría que constantemente. El tercer regalo es un regalo muy apreciado, muy preciado en el mundo también. Es el regalo de la paz. En Dios encontramos paz. En Lucas 2:14 nos dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Imagínense una legión de ángeles, una legión son como 20,000 ángeles. Imagínense una legión de ángeles cantando: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para los hombres. Entonces, el regalo de la paz. En Romanos 5, del 1 al 2, leemos: justificados pues por la fe en Cristo, ¿verdad? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por medio de la fe en Cristo, nosotros tenemos paz para con Dios. Ya no hay nada que nos condene, ninguna condenación hay para los que esperamos en Jesús, ¿verdad? Para los que confiamos en Él. Entonces tenemos paz. Y yo sé que durante la vida diaria hay situaciones que nos roban la paz. Y entonces nosotros tenemos que regresar y volver a conectarnos con ese Dios que es el dador de la paz. Antes así saludaban, ¿verdad? Shalom. Que la paz de Dios esté contigo. Shalom. Entonces hay que aferrarnos a ese shalom todos los días,
porque si nosotros bajamos la guardia, 1000 cosas nos roban el gozo, ¿verdad? Y yo sé que cada uno de nosotros durante la semana tuvo situaciones donde esa paz no existía en ese momento. Sin embargo, ese Espíritu Santo habitando en cada uno te llevó a decir, bueno, a ver, ¿qué me está robando la paz? Y a reconectarte con las cosas básicas, con lo que ya conoces, con que Dios habita en ti y tú estás en Él. Entonces, ¿por qué te vas a preocupar de cosas menores y cosas que son físicas? En Filipenses 4, del 6 al 7, dice, no se angustien por nada y en cualquier circunstancia recurran a la oración y a la súplica. Filipenses 4, 6 y 7. Acompañadas de acción de gracias para presentar sus peticiones a Dios. Entonces, y este es uno de mis versículos favoritos en todo el mundo mundial, entonces la paz de Dios, que supera todo lo que podamos pensar, tomará bajo su cuidado los corazones y los pensamientos de ustedes en Cristo Jesús. Es una paz sobrenatural, no es una paz como la da el mundo, es una paz como solo la da Jesús. ¿Sí? Dice ahí, estamos tan lejos de tener la paz como una oración. Con toda oración y súplica y ruego, y entonces esa paz va a inundar nuestros corazones. Esa paz que solamente provee nuestro Señor Jesús. Juan 16, 33 nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí, o sea, no en nosotros, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, ahí está la fuente de nuestra paz. Dios es nuestra fuente. Todo lo que necesitemos viene de Él. Entonces, tenemos 3 regalos que podemos abrir antes de la Navidad, durante la Navidad, después de la Navidad y todo el año, ¿verdad? 3 regalos. La libertad del temor, ¿verdad? La libertad del temor. Y luego tenemos el gozo de la salvación. Y tenemos también la paz. No esperemos para abrir nuestros regalos. Que tengan una muy bonita semana. Padre Santo, te damos gracias, Dios, porque, Señor Jesús, en ti encontramos todo y lo tenemos todo, Señor. Todas las cosas por ti fueron creadas, todas fueron para ti hechas. Y nosotros en ti nos movemos y existimos. Te damos gracias, Señor, por estos maravillosos regalos. Gracias por la vida preciosa de tu Hijo Jesús, el cual vino a este mundo para entregarse por nosotros y para poder recibir nosotros la bendición de estos regalos. Padre Santo, ayúdanos a no perder el gozo, ayúdanos a no perder la paz, pero sí a perder el temor. Ayúdanos a vivir en la libertad de sabernos dignos gracias a ti, Señor Jesús. Ya no necesitamos llevar la culpa. Ayúdanos, Señor, a que ese gozo sea visible en nuestra vida, que sea notorio para los que nos rodean, que estamos viviendo en ese gozo que solamente viene de ti. Y ayúdanos, Señor, a estar en paz y a dar la paz también a otros, Padre. Gracias, Señor, por esos maravillosos regalos, y esperamos, Señor, con ansia el día que tú vengas o el día que nosotros vayamos hacia ti, Señor, con la libertad de sabernos tus hijos y de saber que nuestra vida está escondida en ti. Bendícenos, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús lo pedimos. Amén. Amén.